En el punto 8 me parece, profe. Punto 8. Ok. Si mal Bueno, no recuerdo. no encuentro dónde están. Yo tenía las contestaciones, no sé dónde están. Estructura de datos. Acá. Ok. Ok. ¿Qué horas son? 59. Bueno, vamos a arrancar primero con el tema de hoy, que no es largo. No hay para practicar, no hay cosas raras. O sea, sí hay código y todo lo demás, pero bueno, es una explicación elemental y, y avanzamos con el repaso. ¿Mm? Esperemos un cachito, son el 59, 1 o 2 minutos y arrancamos. Eh, Voy a tener que borrar un par de clases. Las clases del mes 8 las voy a tener que liquidar. Creo que son 1 o 2 clases, no sé cuántas. Para hacer lugar en el disco, porque el drive está medio saturado. ¿Mm? Igual creo que Martín tiene todos los. Lo debe tener todo subido a YouTube. El que es youtuber. Este, pero bueno, les aviso eso, que en el drive no les voy a tener que sacar algunos capítulos, porque estoy pasado. Ok, esto es de ayer. Herramienta de programación. Ok, ahí está el de herramientas. Y estructura de datos, a ver. Son dos días. Voy a tener que liquidar. Sí, del mes de. 2 días del mes de agosto. Voy a tener que sacar porque así libero un poco de espacio. ¿Sí? Y lo mismo con la clase de base de datos. Eso, bueno, el jueves les digo. Bueno, vamos con el apunte. Vamos a ver primero la parte del apunte y después seguimos con el trabajo práctico. ¿Mm? Casi. Bueno, ahí a ver si se presenta. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, ¿ahora sí se escucha bien? ¿Es culpable? ¿Quién es culpable? Porque si se escucha bien. Si se escucha bien. No, no, no. Se escucha malísimamente mal. No se entiende nada. A ver, háblame algo, decí algo. ¿De qué cuadro sos? De el Caracas Fútbol Club. Del Caracas Fútbol Club. Ah, ok. Entonces sí se escucha bien. Ah, bien. De Venezuela, obviamente. ¿Qué? De Venezuela. El Caracas Fútbol Club de Venezuela. Ah, pensé que era de acá, de zona sur. De acá de Flores, porque Caracas, pensé que era algún club de la calle Caracas de Flores. Bueno, el apunte de hoy entonces, sobre listas, lo que se denomina listas enlazadas. Eh, esta clase tendría que haber ido antes de pilas y de colas, pero se iba a ser medio complejo el tema de pila, de pilas y de colas. Este, entonces opté por ponerlo al final, va, a continuación, pero antes de árboles, cosa que no vamos a poder ver porque la clase que viene es la del examen. Pero después, bueno, como hay clase después, le voy a tener que dar grafos y árboles, que son los dos temas que quedan. Deberían,
siempre trato de meter CPM, pero no llego nunca. ¿Mm? Así que eso se los dejo. El CPM igual es a ver, es una metodología bastante simple el CPM. El día que lo vayan a utilizar la aprenden al toque. En general se explica, les digo lo que es el CPM, el método del camino crítico, y resulta interesante, qué sé yo, pero cuando lo van a necesitar lo tienen que aprender de vuelta. Entonces, para el caso lo mismo. Bien, vamos con la lista enlazada. Las listas enlazadas son otra estructura de datos mediante la cual se pueden implementar las estructuras de datos anteriores, excepto los arreglos. Las colas y las pilas, o sea, los stacks y los, no me acuerdo qué, se pueden crear con listas. Es una alternativa mejor a hacerlo en un arreglo. ¿Sí? El tema del arreglo es solamente que están consecutivos en memoria. Las listas enlazadas de por sí no están ordenados en memoria de una forma que uno pueda discernir, sino que se van creando aleatoriamente en el primer lugar disponible. Para asegurar la continuidad, o sea, las listas es una estructura de datos que es secuencial como si fuera un vector. El tema es que el vector tiene acceso directo. O sea, yo puedo acceder a cualquier elemento del vector simplemente haciendo el cálculo de dónde se encuentra ese dato. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase donde vimos arreglos. Cómo calcular para acceder a una determinada posición dentro del vector. Eso es porque la estructura de datos arreglos es un conjunto de datos de tipo homogéneo y de tamaño fijo. Y está consecutivo en memoria. Eso es una particularidad esencial de los arreglos. Está ubicado en forma consecutiva en memoria y todos los elementos ocupan el mismo tamaño. Si no pudiera cumplirse alguna de estas premisas, no se puede crear un vector, un arreglo. Ahora, el beneficio que tiene el arreglo es que ustedes pueden acceder directamente al dato haciendo un pequeño cálculo, que es posición de inicio del vector más cantidad de elementos que quieren saltar hasta encontrar el valor, o sea, la cantidad de elementos que tienen que contar hasta llegar a ese valor, multiplicado eso, la cantidad de elementos multiplicado por el tamaño de cada elemento, de un elemento cualquiera de la lista. Como la lista es homogénea, el tamaño de un elemento es el tamaño de todos los elementos, es el mismo tamaño. Entonces eso le permite calcular en qué posición de memoria van a encontrar el dato, y acceden directamente. En el caso de las listas, no. Las listas no se sabe en qué posición de memoria están, entonces hay que seguir una secuencia. La secuencia implica arrancar desde un elemento, que es el primer elemento del cual se tiene referencia. En general, cuando uno define una lista, lo único que hace es almacenar una dirección de memoria. Y esa dirección de memoria apunta a un dato que está en la memoria. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Ese dato tiene, además, incluido otro puntero, el puntero al siguiente elemento. Entonces, cuando yo añado un elemento a la lista, lo concateno, pongo una referencia al último elemento. En el último elemento de la lista, pongo una referencia al nuevo elemento. Entonces, yo puedo ir siguiéndolo en forma secuencial. Ese es si bien es una cuestión práctica, porque yo siempre tengo que arrancar desde el principio y avanzar en un determinado sentido, accedo en forma bastante rápida a cada uno de los elementos. Y la particularidad que tiene la lista es que es una estructura que es secuencial, pero el tipo de datos no es homogéneo. Pueden almacenar cualquier cosa en una lista. ¿Sí? Cada elemento de la lista, cada elemento que almacenan en la lista, se denomina nodo. ¿Sí? Y en general es una abstracción. O sea, para poder implementar una lista, ustedes necesitan tener algún lenguaje que tenga cierto nivel de abstracción, sobre todo, casi especialmente los que son orientados a objetos. Entonces, un nodo no es más que un objeto que tiene dos características, un dato y un enlace al siguiente elemento. Nada más que eso. Y una lista es entonces una dirección de memoria que accede al primer elemento de esa lista. Y nada más. Tan simple como eso. Entonces, si ustedes ven una lista enlazada simple,
se encuentra con esto, con que tienen un elemento y un puntero. ¿Ese puntero a dónde apunta? A la posición del siguiente elemento. El siguiente elemento tiene el dato y un puntero. ¿Y ese puntero a dónde apunta? A la posición del siguiente elemento. ¿Eh? Y ese elemento, el nodo, esto se denomina nodo, tiene un dato, que es el dato que almacena, más un puntero, que en este caso, como es el del final de la lista, es un puntero que tiene el valor nulo. El valor nulo en el lenguaje que se está implementando esta estructura. Sería en el caso de Python, será un none. Entonces, cuando se alcanza un enlace que dice none, se asume que se llegó al fin de la lista. Esta es una lista simple. Una lista simple. Pero ustedes pueden querer tener una lista armada que se pueda mover en dos direcciones, o sea, avanzar o retroceder, o sea, en un sentido o en otro. ¿Mm? No se puede acceder en forma de acceso directo, no hay forma, excepto que ustedes creen un vector con los enlaces a cada una de las posiciones y ahí sí irían a ver cuál es la posición de memoria donde está el elemento n, buscando dentro de un vector con punteros. O sea, ahí habría una forma de manejar algo parecido a los accesos directos. Bien, si ustedes quieren avanzar en ambos sentidos, o sea, para un lado o para el otro, necesitan una lista doblemente enlazada. O sea, aparte de tener un puntero al siguiente elemento, en cada nodo necesitan tener un puntero al anterior elemento. Entonces tiene una estructura como esta, ¿m? Donde cada uno de los nodos tiene el dato, un puntero hacia el dato anterior y un puntero hacia el dato posterior, al dato que le sigue. ¿Sí? Entonces, en el caso del primer elemento de la lista, contiene un puntero nulo porque no tiene elemento anterior, un valor, y un puntero al siguiente elemento. El siguiente nodo, el de la segunda posición, va a tener un puntero al nodo anterior y un puntero al nodo posterior, además del valor, ¿no? El último de los elementos de la lista va a tener un puntero al elemento anterior, como es el último, tiene un elemento anterior, va a tener un dato, que es el dato que está almacenado en esa posición, y otro puntero al elemento posterior que va a estar en nulo. ¿Por qué? Porque es el último elemento, no tiene elemento posterior. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno puede acceder a partir siempre se accede a partir del primer elemento, excepto en el caso de las listas circulares, pero bueno, ahora vemos. Se accede generalmente a través del primer elemento, excepto que previamente ya hayamos accedido o algo, o tengamos idea de dónde está cada uno de los elementos y si queremos acceder a ese directamente, ¿sí? Por alguna circunstancia especial. Pero si no en forma directa, no hay más que acceder al primer elemento, porque es el único el que tenemos referencia a través del objeto lista, ¿sí? Que almacena un puntero, un elemento. Entonces se accede al primero. De ahí se puede avanzar y en algún momento retroceder. Esa es la única particularidad. En este caso solo se avanza. Si uno se pasa y necesita un dato anterior, tiene que volver a arrancar. Sí o sí. Arrancar desde el principio hasta llegar al elemento que se está buscando. Igual es una búsqueda secuencial, pero como es una búsqueda de memoria, suele ser rápida. Suele ser bastante rápida. Entonces, si bien es una estructura que es un poco más lenta que un vector, es mucho más versátil y es lo suficientemente rápida por el poder de cálculo que tienen los microprocesadores y la velocidad que tiene la memoria RAM. Bien, ¿qué es una lista enlazada circular? Lo mismo, una lista, un conjunto de nodos en el cual el último nodo, en vez de apuntar al nulo, tiene una retroalimentación con el primer elemento. Entonces el último apunta al primer elemento de la lista. ¿Cómo se define el primer elemento de la lista? En realidad, virtualmente no debería haber un primer elemento de la lista porque es circular. El tema es que necesito aunque sea un nodo para acceder a ese anillo, ¿sí? Normalmente la estructura esa se la denomina anillo. Como yo necesito acceder de alguna forma, el dato lista, o sea, la clase lista,
va a tener un puntero a un elemento arbitrario, que lógicamente va a ser el primer elemento cargado. ¿Sí? Entonces se asume que se accede a través de un elemento determinado y que ese es el primero en la lista. Pero una vez que uno se ubica dentro de esa lista y avanza o retrocede, se pierde noción de en qué posición está, porque no tiene una numeración. Tiene un valor anterior, un valor posterior, pero no hay ningún valor que dé inicio. Entonces no puedo acceder a la posición subí, ¿sí? De la lista. Bien. Ah. Las listas circulares son estas. Se tiene un nodo, un puntero al siguiente elemento, al siguiente nodo, con otro dato y otro puntero al siguiente nodo, y el último de todo tiene un puntero que en vez de estar en nulo, apunta al primer elemento de la lista. ¿Cómo reconocemos el primer elemento de la lista? Por una particularidad, que ese primer elemento lo tenemos que tener referenciado en algún lado. Va a ser el primer elemento o la dirección de memoria a partir de la que almacenamos esta lista. O sea, el primer elemento que creamos, almacenamos el valor de memoria, la posición de memoria de ese elemento. ¿Sí? Una referencia es el primer elemento. Y esa referencia va a ser el punto de entrada de la lista. Ok. ¿Qué es un nodo centinela? Hay veces en que, por una cuestión de lógica, se crea un nodo falso. Un nodo que no tiene valor. Que es el denominado nodo centinela. ¿Sí? Se utiliza bastante en las listas circulares para corroborar que se hizo un ciclo completo, porque si no, no hay forma de darse cuenta. Ese nodo centinela a veces tiene un determinado valor, o a veces está referenciado, como en este caso del head, está referenciado externamente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que revisé todos los elementos en una lista circular? Si es circular, yo no sé cuándo volví a procesar los elementos que estaban en la lista. Bueno, necesito un nodo centinela. O sea, necesito tener el nodo de arranque memorizado. Entonces, ¿qué hago? Normalmente, si arranco de acá, lo que hago es almacenar en una variable temporal la dirección de memoria de ese nodo. O sea, la referencia que estaba acá, el valor que estaba acá, el puntero al nodo siguiente. Entonces, obtengo la dirección de memoria y la guardo. Y cada vez que me muevo, verifico no llegar a ese nodo, que es el nodo centinela. Ok. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se implementa una lista? Hay que ver el lenguaje. En general, si ustedes buscan en internet, lo que van a ver son implementaciones de listas en C, en C++, no en C, en C++. El 90% de las páginas que tienen referencia a lista tienen la definición de la implementación en lenguaje C++. Puede ser que eventualmente esté en Java o en alguna otra cosa. En Python ya está implementado. Ya la lista está implementada. De hecho, mencionamos que las listas eran un tipo de dato incluido en Python y que se pueden utilizar directamente. Así, las listas, los diccionarios y las tuplas. Las tuplas son como una lista de este tipo. Una lista simple. Las tuplas. El único problema de las tuplas es que no se pueden cambiar de tamaño. No se pueden manipular. ¿Por qué? Porque en realidad tienen un tamaño definido y ocupan un lugar acotado de memoria, ¿sí? Como si fuera un vector. Entonces lo que tiene es un puntero a cada uno de los elementos. Pero ese elemento tiene un tamaño fijo. Entonces una tupla no se puede modificar en el caso del Python. Pero sí una lista. Una lista es un valor que puede tener cualquier cosa. Incluso puede contener otra lista. Ok, entonces, ¿cómo implemento una lista simple? Primero tengo que ver cuáles son los métodos esenciales. ¿Sí? En principio, lista debería ser una clase. Entonces, debería tener un init que devuelva o que por lo menos tome un elemento y lo almacene en la primera posición. ¿Sí?
O simplemente, nada, cree la estructura lista vacía, sin nada, con el puntero al nodo en valor none. ¿Sí? Necesitaríamos tener una clase nodo. La clase nodo para almacenar un dato cualquiera y un puntero. Bien. ¿Qué otro método tenemos? Un método para agregar. Para agregar que un nodo. Entonces se crea un nodo y se lo agrega. ¿Dónde se lo agrega? Al final de la lista. O sea, se busca cuál es el final de la lista y una vez llegado al final, o sea, el que tiene el puntero nulo, ese puntero tiene que apuntar al elemento recién creado. Y listo, ya está agregado a la lista. Es eso. Remover un ítem, ¿cómo se hace? Se llega hasta el elemento, hasta el nodo que apunta al nodo que queremos remover, ¿sí? Se toma el puntero del nodo que queremos remover y se pisa el puntero del elemento anterior. Entonces, el elemento anterior va a esquivar al valor que queremos remover. Y después simplemente le hacemos un destroy. Lo liberamos de la memoria, para no dejar basura en la memoria. Simplemente para eso. Entonces, hay que sacar el valor del puntero del nodo y pasárselo al elemento anterior. Y entonces el elemento anterior pierde referencia al elemento que estamos eliminando. Y pasa a tener referencia al elemento siguiente. Nada más que eso solo. Buscar sería un método en el cual yo le proporciono un valor, no es un nodo, es un valor, y busca a través de todos los nodos de la lista hasta encontrar uno que coincida. Cuando coincide, me debería devolver una dirección de memoria, que es la dirección de memoria del elemento, del nodo donde encontré ese dato. ¿Sí? Ahora, yo le podría pasar opcionalmente un nodo, por si quiero hacer búsquedas sucesivas. Eso significa, primero voy a buscar partiendo del primer elemento. Pero ¿cómo hago para seguir buscando? Tengo que saber en qué elemento terminé la búsqueda, en qué elemento lo encontré. Bueno, en el elemento siguiente tendría que empezar a buscar. Entonces le tengo que pasar por referencia, como referencia, no por referencia, el nodo donde acabo de encontrar el valor. Así salta al nodo siguiente y busca a continuación de ese. Entonces, este procedimiento de búsqueda tiene opcionalmente un nodo por el cual empezar la búsqueda, para hacer búsqueda iterativa. Después, bueno, un método para consultar si la lista está vacía, ¿sí? Simplemente viendo si apunta al puntero nulo. O sea, si la lista apunta a un valor nulo, significa que no hay ningún nodo. Entonces, la lista está vacía. Es eso, ¿no? Y un método para insertar un nuevo nodo, donde le debo pasar por referencia cuál es el nodo que tiene que apuntar a ese nodo. Entonces yo le paso un nodo y tiene que insertarse a continuación de ese nodo. Puede ser anterior o posterior, ¿sí? En general debería ser el anterior. Entonces, pero como yo no puedo retroceder, lo que tendría que hacer es tomar ese nodo de referencia, sacar el puntero al que apunta, meter en ese nodo la dirección del nuevo nodo que creo con este valor, y al nodo que creo con este valor le guardo la dirección que tenía el nodo anterior. Entonces se inserta entre medio. Es como esto. ¿Qué pasa si yo quiero meter un nodo acá entre medio? Vamos a suponer, apunta acá, al 37. Entonces, si yo quiero insertar le tengo que decir a continuación de cuál. Entonces le tengo que decir a continuación de este nodo. Entonces saco el puntero y lo paso acá. Este puntero apuntaba acá. Ahora lo saco de acá y lo pongo acá. Apunta acá. Y ahora la dirección de memoria donde se creó este nodo, que me la devolvió cuando instancié el nodo, o sea, una variable, se la almaceno en esta posición de memoria. ¿Está? En este puntero. Ok, ahora, ¿qué cornos son los punteros?
En Python no existen los punteros, simplemente se manejan como si fueran variables. Entonces, cuando ustedes crean una clase, después utilizan esa clase para crear objetos, y los objetos son como variables. Entonces, si yo almaceno una variable dentro de otra variable, lo que hago es hacer una referencia a esa variable. ¿Sí? O sea, si yo digo A igual a tal clase, y después digo B es igual a B tiene una referencia A. ¿Sí? De forma tal que si yo modifico el valor de A, también modifico el valor de B, porque B en realidad no es un nuevo objeto. ¿Sí? Es un enlace al objeto A. Para que A y B sean dos objetos distintos, tengo que hacer A igual clase con los valores que necesito para ese objeto, y después B igual clase, el nombre de la clase, con otros valores. Entonces ahí me crea dos objetos en dos variables distintas, dos referencias distintas. Y A y B van a ser dos referencias, como si fueran dos punteros. Entonces utilizo esa codificación para hacer referencia a los elementos. Bien, ¿cómo lo implementamos? Acá hay un ejemplo en Python para cargar una lista. ¿Sí? Carga una lista y hace algo. Ahora vamos a ver. Entonces, se utiliza la clase random para crear valores al azar, para no tener que andar insertando. ¿Sí? Entonces, se crea la clase nodo. ¿Qué es la clase nodo? Es la que va a almacenar un dato dentro de esa lista, un único dato dentro de esa lista. ¿Qué tiene? Tiene el dato propiamente dicho, que es un atributo de la clase nodo, que va a almacenar el valor que quiero almacenar, más otro atributo que se denomina siguiente, que lo que va a almacenar es la dirección de memoria del nodo siguiente. En realidad va a tener acá un valor que hace referencia al siguiente nodo. ¿Cómo se instancia esta clase? Simplemente hay que pasarle el valor. ¿Por qué? Porque el enlace no... Cuando yo creo un nodo, no sé cuál va a ser el nodo siguiente. Simplemente lo que te tengo que decir es qué valor va a almacenar ese nodo. Entonces, lo único que le tengo que pasar es el valor. Y el valor que yo le paso se almacena dentro del dato del nodo. Dentro del dato. Eso es una tontería. Miren, una clase re tonta. Es solamente un contenedor de datos esta clase. O sea, es como si fuera una estructura. Solamente está definida para almacenar estos dos datos. El dato y el puntero. Después está la clase lista enlazada. Esta propiamente la clase lista. La clase lista es una sucesión de nodos. Entonces se utiliza la clase nodo como elemento formativo de esta lista. Pero en realidad la lista lo único que tiene es un enlace para un nodo. O sea que si yo quiero decir, bueno, quiero circunscribir el nodo, no existe. Son un montón de valores encadenados en memoria, todos aislados entre sí. ¿Sí? Solo lo que sé es que a partir de esta lista yo accedo al primer elemento. Como accedo al primer elemento, puedo seguir la secuencia y acceder a todos. Esa es la única particularidad que tiene. ¿Cómo se inicia la clase? En realidad no debería llevar ningún i ni nada, porque cuando yo la declaro necesito que este puntero no apunte a nada, porque no tiene ningún... Cuando la creo no hay ningún nodo, no existe ningún nodo. ¿Sí? Entonces directamente le asigno el valor none a raíz, o sea que no apunte a nada. Bueno, acá es una redundancia, pero como para que quede claro que cuando arranca no debería apuntar a nadie, a ningún nodo, porque el nodo no existe. Bien, ¿cómo se implementa el método de saber si está vacío? Bueno, se pregunta si la raíz es none. Y me devuelve un verdadero o un falso esto. Si la raíz es none, me devuelve un verdadero, eso significa que está vacío. Y si la raíz apunta a un nodo, no va a ser igual a none. Entonces me va a devolver un falso, eso significa que no está vacío. Es muy tonto esto. ¿Cómo se agrega un elemento a la lista? Hay que agregarlo al final. Si estoy con si la lista no tiene ningún elemento, raíz va a tener valor none.
como tiene valor none, lo tendría que enganchar a la raíz. Entonces digo que la raíz va a tener el valor de, y acá está la magia. Se llama a la clase nodo y se le pasa el valor que quiero almacenar en esa posición. Entonces me crea un nodo, me crea un objeto nodo y me devuelve un valor. Ese valor que me devuelve es una referencia. Esa referencia se guarda en raíz. En el primer caso. Ahora, si la raíz ya tiene valor, entra a este ciclo. En este ciclo se almacenan los enlaces. Entonces se toma como primer enlace la raíz. ¿Qué es la raíz? Es un nodo. AUX es un nodo. ¿Mm? Porque la raíz es un enlace a un nodo. ¿Ven? La raíz es igual al valor de un nodo. Entonces, cuando yo digo AUX es igual al raíz, lo que estoy haciendo es tomando referencia a un nodo que fue el primer nodo que cargué. Entonces, listo. Tengo ese primer nodo. AUX es un nodo auxiliar. Que es un nodo de los que están en la lista. Entonces, mientras el nodo tenga un valor siguiente, tomo como nodo el nodo siguiente. Y vuelvo a preguntar, ¿tiene un nodo siguiente? Sí. Entonces, el nodo de referencia es el nodo siguiente. Vuelvo a preguntar, ¿tiene un nodo siguiente? Vamos a suponer que llegaron al fin de la lista. Entonces, ese nodo tiene un dato y un siguiente que está en nulo. Un siguiente que está en none. Eso significa que ahí se acaba la lista. Eso es lo que estoy buscando. Entonces ahí es donde sale de este ciclo. Siguiente no existe. Por lo tanto sale del ciclo. ¿Y qué hago? En el siguiente, o sea, en el último nodo que yo encontré, le agrego el nuevo nodo que creo. Entonces cada vez que agrego un nodo, el valor se lo agrego a una variable de tipo puntero, que en Python es una referencia, una variable que va a almacenar una referencia, un enlace. Entonces, o lo almaceno en la raíz, en el primer caso, o lo almaceno en algún nodo. ¿Cuál nodo? El último nodo. Siempre el último nodo. Se inserta ahí. ¿Se entiende así? Antes de que siga avanzando. Están todos están roncando. Estamos pensando todavía, pero sí, creo que sí. Sí, lo vamos siguiendo, profe. Ok, bien. Estamos, esto Quedó es, claro que es lo medio agregamos a volado. lo último. Eso quedó clarísimo. Ok. Es como medio volado esto, se tiene que imaginar un montón de cosas. Pero bueno, imagínenselo con el gráfico. Con el grafiquito este. Esto es un nodo y tiene un valor y un siguiente. Este sería siguiente. Siguiente, ¿qué hace? Almacena una dirección de memoria al siguiente nodo. El siguiente nodo es lo mismo, tiene un valor y un siguiente. ¿Y el siguiente qué es? El enlace al siguiente nodo. Y así sucesivamente. Yo lo que tengo que hacer es, cuando creo un nodo, como en el caso este último, se guarda el valor y se pone none acá. Entonces no apunta nada. Listo. La próxima vez que voy a insertar, busco a ver cuál de todos, siguiendo la secuencia, me fijo. ¿El valor del puntero es none? No, no es none. Entonces tomo como nodo este nodo. ¿Qué es este nodo? Es este que está acá. Entonces pregunto, ¿este nodo que está acá? Y yo lo saqué de acá, ¿no? Saqué la referencia acá. ¿Este nodo que está acá tiene una referencia siguiente? Sí, tiene una referencia siguiente. Entonces tomo como nuevo nodo esta referencia. ¿Qué es esta referencia? Este nodo. ¿Este nodo tiene una referencia? No, listo, ya está. Entonces creo un nuevo nodo, se crea un nuevo nodo y cuando me devuelve la posición de ese nodo, es el valor que me devuelve, lo almaceno acá. Acá. Entonces queda encadenado. Queda encadenado posición por posición. O sea, lo que hago es un dato que tiene un valor y una variable que está disponible. ¿Para qué variable? Para que te almacene un nodo. ¿Y qué es un nodo? Es otro elemento de sí mismo. Entonces lo único que va a almacenar es él más una dirección de un elemento como él, que es el elemento que sigue. Y así todo, cada uno de ellos. Es muy tonto.
Es difícil verlo en memoria. Bien, estaba en el agregar. El buscar, simplemente se le pasa un valor, se arranca de la raíz y mientras el dato que estoy buscando sea distinto al valor que estoy buscando y exista un siguiente, tomo como referencia el nodo siguiente y vuelvo a preguntar. Y eso es una pregunta cíclica. Por cada nodo voy preguntando, ¿este es el dato que estoy buscando? En realidad estoy diciendo, mientras sea distinto el dato que estoy buscando, o no, y tenga un valor siguiente. Entonces, si las dos condiciones se cumplen, toma el nodo siguiente, toma el nodo siguiente, toma el nodo siguiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasa una de dos cosas. O encuentra el dato, encuentra el valor que estaba buscando, porque el dato que está almacenado coincide con el valor que estoy buscando, con lo cual ya tengo el nodo que estaba buscando, o el siguiente no existe, con lo cual no lo encontré. Entonces ahora lo que tengo que ver es por qué causa salió. Tengo que determinar por qué salió del ciclo. Entonces, si el dato que almacena el nodo al que llegué es igual al valor, significa que lo encontré. Entonces devuelvo el nodo, devuelvo la dirección de ese nodo. Ahí está. Hago lo que quiero con ese dato. Lo puedo modificar, puedo hacer lo que puedo destruir ese nodo. Yo lo que tengo es la información del nodo donde está ese dato, por si lo quiero eliminar. Y esto me lleva a referencia el ejemplo de la clase anterior. No sé si se acuerdan. Si no fue que hubo coincidencia en el valor con el dato almacenado con el valor que estaba buscando, significa que llegué al final, entonces devuelvo un none. ¿Qué es none? No devuelvo ningún nodo. Entonces al no devolver ningún nodo asumo que buscar no encontró nada. Entonces para verificar si lo encontró tengo que ver qué valor me devuelve. Si me devuelve un valor es porque lo encontró. ¿En dónde? En esa posición que me acaba de devolver. Y si me devuelve un none significa que no lo encontró, porque no estaba apuntando a nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan la clase pasada, lo de Flavio Josefo? ¿Mm? Es más o menos similar a esto. Ustedes pueden hacer una lista circular con todos los elementos y agarran a partir de uno y empiezan a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eliminan ese nodo y conectan los nodos que quedaron sueltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eliminan ese nodo y conectan los que estaban sueltos. Y así sucesivamente. En algún momento va a ser cíclico, porque al ser una cola circular, y van a eliminar nodos en una sucesión circular, en un anillo, cada tantos elementos, hasta que se queden con ¿qué? Con uno, con dos. Entonces listo, ahí cumplen el mismo algoritmo, pero en vez de implementarlo con una fila en donde se hacía pasar tantas personas para ordenarlo, decir, bueno, voy a andar al fondo, 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 vos te morís, chau, tómatela. Listo, lo sacan. Voy a andar al fondo, voy a andar al fondo, voy a andar al fondo, vos te morís. Voy a andar al fondo, voy a andar al fondo. Entonces, como van al fondo, al ir avanzando, se transforma en algo circular. ¿Mm? Es similar a esto en el mecanismo, pero no en la implementación. ¿Mm? En el caso anterior estaba implementado como una fila, como una cola. En este caso podría implementarse como una cola circular, como una lista circular. Bueno, ¿cómo se hace para insertar? Bueno, hay que tomar un nodo de referencia. Si hay que insertarlo a continuación de este nodo. ¿Sí? Entonces, hay que ver qué valor se quiere insertar. Este nodo no existe el que voy a insertar. Tengo que crear un nuevo nodo. ¿Con qué valor? Con el valor que le pase acá. ¿Y dónde va a ir a parar ese nodo? Acá, a continuación de del nodo. Entonces, en este caso lo almaceno antes, no lo almaceno a continuación. Entonces, arranco desde la raíz. ¿Sí? Arranco de la raíz. Y hay que acordarse cuál es el anterior. ¿Cuál es el nodo anterior? ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, mientras el auxiliar no sea el nodo ref, ¿sí? Y exista un auxiliar siguiente, me almaceno como nodo anterior el auxiliar. Esto es porque estoy buscando este nodo para insertarlo en ese lugar. Pero tengo que acordarme cuál es el anterior. ¿Por qué tengo que acordarme cuál es el anterior? Porque el anterior ahora no tiene que apuntar a este.
tiene que apuntar al nuevo nodo que yo voy a crear con este valor. ¿Está? Por eso tengo que almacenar el anterior y tengo que ubicar el que tengo que reemplazar, este nodo. Entonces, toda esta búsqueda es para saber cuál es el nodo que apunta a este. Si yo lo hubiera reemplazado por el posterior, no me hago ningún problema. Yo simplemente vengo acá y lo cambio así nomás. Pero como lo tengo que soltar en lugar de este, tengo que buscar cuál es el anterior, para reemplazar la referencia del anterior en vez que apunte a este, que apunte al nuevo nodo. Entonces, bueno, busco el anterior. Entonces, si no hay un anterior, se pone en la raíz. La raíz toma nodo valor y nodo valor almacena el valor que había en el nodo raíz. El nodo que apuntaba a la raíz, perdón, en el auxiliar. O sea, en el nodo que yo acabo de encontrar. O sea, si el nodo este era el nodo primero, porque en el caso que este no tiene anterior, no existe anterior, la raíz apunta al nuevo nodo que se crea. Y este nuevo nodo, este nodo que está en la raíz, como siguiente tiene el valor que yo estuve buscando, el aux. Este, el nodo ref. Bien. Y si no, significa que existe un nodo. Entonces, nuevo nodo es el nodo que añado. Entonces, al nodo anterior le digo que el siguiente es el nodo que acabo de añadir. Y al nodo que acabo de añadir le digo que el siguiente va a ser el auxiliar, o sea, el que estaba en este lugar, el nodo de referencia. Entonces, antes que este se va a ubicar el nuevo nodo. Es eso. Medio, no es muy complejo, pero hay que verlo bien, digamos. ¿Cómo se remueve? Lo mismo. Se busca un nodo por referencia y se elimina ese nodo. Entonces, hay que eliminar en el nodo anterior la referencia a este nodo. Entonces hay que buscar el nodo anterior. ¿Vale? Si no existe un nodo anterior, significa que estoy tratando de eliminar el valor de la raíz, entonces listo, salto que la raíz va a apuntar al siguiente, y al diablo. Y si no, que el anterior que encontré, en vez de que tenga como siguiente al aux, al nodo de referencia, este que yo quiero eliminar, tiene que tener como siguiente al siguiente que apuntaba este nodo de referencia. Entonces, listo, chao, desapareció el nodo de referencia. O sea, lo que ven en el gráfico es, por ejemplo, quiero eliminar este nodo que está acá. Entonces ubico dónde está ese nodo, pero arranco de principio. Entonces el nodo anterior es este, ok. Y este es el nodo auxiliar. ¿Este coincide? Sí, es este. Este es el que quiero eliminar, ok. Entonces el nodo anterior, en vez de apuntar acá, tiene que apuntar al valor que estaba acá. Entonces copio esta referencia y la pongo acá. Saco este valor, o sea, lo copio y lo pongo acá. Así este, en vez de apuntar acá, apunta directamente acá. Entonces está listo, ya quedó liberado. Así nomás. Perdió las referencias. O sea que el limpiador de basura, el garbage collector, en algún momento se va a dar cuenta de que ese nodo está y nadie lo está apuntando, entonces no hay referencias en nodo, entonces lo elimina la memoria en forma automática. Si no, habría que destruirlo con un delete aux. ¿Dónde está? Delete aux. Entonces listo, ahí ya lo elimina. Y este es un método para imprimir los nodos, para ver los nodos. Entonces, bueno, acá hay para una prueba. Se hace una lista enlazada con 20 números al azar. Entonces se crea la lista enlazada que va a llamarse S. Después se hace un ciclo de 20 ocurrencias y vale entre 0 y 20, entre 0 y 19, perdón. Y se agrega un valor al azar, entre 1 y 10. Seguramente va a haber valor repetido, obviamente. Como ese valor entre 1 y 10 y hay 20 elementos, seguro va a haber valor repetido. Bueno, listo. Se muestra la lista para ver qué es lo que contiene y se pide qué valor se quiere eliminar de la lista.
se quiere eliminar el 2, por ejemplo. Entonces, bueno, listo. Se va a contar las veces que se encuentra ese nodo, ¿sí? Se busca el nodo, ¿sí? Y si lo encuentro, se le agrega una X antes. Y después se remueve ese nodo. Entonces, esta es como una búsqueda secuencial. Primero trato de buscar si lo encontré, mientras lo siga encontrando, voy a insertar un nodo con una X y voy a eliminar ese nodo. O sea que en vez de aparecer el valor 2, por ejemplo, va a tener que aparecer una X. ¿Por qué? Porque inserté un nodo en el medio y después eliminé el nodo que había encontrado. Ok, muestro la lista, a ver cómo me va eliminando. 80 guiones para separar, qué sé yo, para hacer nada. Se cuenta y se vuelve a buscar. Si se encuentra, vuelve a quedarse dentro del while, se vuelve a insertar una X y se vuelve a remover ese nodo y se vuelve a mostrar la lista. Entonces va mostrando cómo va eliminando los nodos. Y acá, una vez que terminó, dice, bueno, se eliminó tantas veces de la lista, y si no lo encontró, significa que el valor que se acaba de ingresar no está en la lista. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de copiar esta, a ver si lo tengo. Esto ya lo tengo, porque son varias páginas y es medio complejo. Y ya lo tengo copiado y lo vemos. Esto es estructura de datos. Tener la presentación. Esto es Google Drive. ¿Dónde está? Ok, este es Google Drive. ¿Cómo era que se llamaba el... Vamos a buscar. Este creo que es. Bueno, este es Python. Este creo que es el mejor de todos. Online Python. No. No, esto lo es. Bueno, igual cualquiera de los dos sirve. Vamos a pegarlo acá. ¿Sí? Ahí está creado. Es el código que está en el apunte. ¿Sí? Es bastante larguito. En este caso, tiene algo de línea. Pero muchas de las líneas son para crear el objeto lista con la implementación del objeto lista. Entonces, listo. Ahí me crea, ¿ves? La raíz me apunta a el primer elemento de la línea. No sé si se ve bien o lo achico un poco, ¿no? A ver. ¿Se ve mejor ahí? Sí, se ve mejor. Sí, se ve mejor. Bueno, ¿qué valor quieren eliminar de esta lista? Fíjense que tiene el 1, el 3, el 7, el 5, el 6, el 10, el 6, el 9, el 3, el 10, el 3, el 10, el 7. ¿El 7 quieren eliminar? Ok, vamos a eliminar el 7. Entonces, acuérdense, está en la tercera posición, en esta posición que no sé cuál es, en esta posición y en esta posición. 4 veces lo va a tener que eliminar. Entonces, 7. Enter. 7. ¿Qué pasa? No me diga que terminó. No sé qué toque. 7. El valor 7 no está en la lista. ¿Por qué no está en la... porque lo acabo de encargar. Lo acabo de ejecutar de vuelta y no hay ningún valor 7. Está bien. Fíjense que no hay ningún valor 7. ¿Está? Sí. Pero bueno, porque lo ejecuté de vuelta. Como se me había colgado, lo voy a ejecutar de vuelta y lo voy a... Acá sí hay valor 7. Hay al menos uno acá. Y acá hay otro.
Entonces, bueno, se supone que este debería andar. Ahí está. ¿Eh? Acá puso una X donde estaba el 7. ¿Sí? Y este todavía no lo encontró. En el siguiente ciclo puso una X, este lo dejó y encontró en otra posición y puso la X. ¿Sí? Se eliminó 2 veces. No, me muestra eso, nada. Cómo crea la lista y cómo reemplaza, inserta una X y después elimina el nodo. Entonces, listo. Me reemplazó ese elemento del nodo por otro nodo distinto. Insertó un nodo y removió el nodo que acaba de encontrar. Entonces, listo. Lo reemplaza. Es esa demostración, ¿no? A ver si hay alguno. Y eliminar el 2. El 2 aparece un montón de veces acá. Ah. No sé por qué. Se elimina. Acá el 4 aparece varias veces. A ver. El 4 aparece 3 veces. Ahí está, ahí se eliminó las 3 veces. Ah, no, 4 veces. Este y este. No sé por qué me dice se eliminó 4 veces. Está contando mal. El que cuenta mal. Cuenta igual a 0. Cuenta más 1. Cuenta 1. Y no sé por qué me cuenta 4. Empieza con valor 0. No debo ver la lógica, pero teóricamente lo eliminó 4 veces. Ah, no, está bien, lo eliminó 4 veces. Sí, 4 Una veces. vez, 2 veces, 3 veces. Hay 4X. Hay 4X. 4 veces lo eliminó. 1, 2, 2, 3. Y no veo la otra X. Arriba de todo hay 2X, después en la del medio hay una sola y en la de abajo hay una sola. Hay 4X. Después del 1 hay 2X, arriba de todo. Sí, eso sí. Y este también. ¿Y después cuál? ¿Cuál otra X? Yo veo 3 nada más. En teoría tendría que haber eliminado una X acá. Y no la veo. X, 1, 2. Allá hay otro, profe. Bien a la derecha. Antes del 7 apareció una más. Arriba, ahí. Donde Acá. dice clear abajo, sí. Ahí. Bueno, por eso, esta es la tercera. No veo la cuarta. Ah, porque esa estaba abajo y se subió cuando abrió la pantalla. Claro, cuando yo modifiqué se subió, pero el tema es que quiero ver Sí, a ver son si. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y acá volvió a mostrar, pero no sé por qué. Porque evidentemente está. A ver si está mostrando mal. En donde muestra, capaz que está mostrando mal la lista. Mientras haya siguiente dato. Aux es el siguiente, muestra. Aux es el siguiente, muestra. A ver. Este no debería, este debería tirar error. Este debería tirar error. Ahí está, a ver. Voy a tratar de eliminar el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Claro, no me estaba mostrando el último. No me está mostrando el último. Voy a eliminar el 7. Ahora sí va a andar. Lo eliminó de la última posición. Eso es porque puse. No me daba cuenta acá cuando llego al final que cuando llego al último nodo, ese nodo también lo tengo que mostrar. Porque llego al nodo aux y pregunto por el siguiente. Cuando llego al último nodo, el nodo no tiene siguiente, entonces sale del ciclo. ¿Sí? Sale del ciclo, pero me olvidé de mostrarlo. No mostré ese último elemento. Sé que no tiene siguiente, pero no lo mostré. No mostré el dato. Entonces, bueno, acá le agregué. Me faltó agregar el último. Era eso. De casualidad. La idea ahí es tener un buen lote de prueba. Como siempre. Este va a quedar así como para imprimirse una remera. Lo mejor es tener un buen lote de prueba. Es frase como para una remera. ¿Ok? A ver qué más tiene el apunte.
Ah, esta es la implementación. Esta es la implementación que vimos. Ok. Acá hay algunas optimizaciones. Bueno, el agregar. Acá hay se reemplaza el agregar de agregar al final por el agregar al principio. Entonces no hay que andar buscando dónde agregarlo. No hay que ir posicionarse al final para agregarlo al final. ¿Qué sé yo? No sé. Es un método que suena que es mucho más rápido, pero porque no hay que recorrer, pero no es tan lógico. Pero viene bien como alternativa por si quieren hacer crecer una lista desde la parte inicial. ¿Tá? El último elemento que vaya al principio. Entonces la lista queda ordenada en forma inversa. Eso es, por ejemplo, si quieren implementar una cola. Quieren implementar una cola, sacan el valor del final, siempre, eliminan el último valor y cada vez que añaden al principio. Bien, el método buscar no está implementado con el siguiente. Eso me faltó acá. Insertar, buscar. Ah, está bien. Está bien. Así como yo reemplazaba por el valor X, ¿por qué? Porque si no lo eliminaba, buscar siempre me busca la primera ocurrencia del elemento. Cuando busco este valor arrancando siempre de la raíz. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, siempre que se busca arrancando de la raíz. ¿Y qué pasa si yo lo encontré y quiero buscar el siguiente? No tengo forma. No tengo forma, porque siempre arranco de la raíz. Entonces lo que tendría que pasarle es opcionalmente cómo indicarle desde qué posición arrancar la búsqueda. Así busco ocurrencias sucesivas. Bueno, listo, eso es el cambio. ¿Mm? Entonces paso un nodo de referencia con el valor none por default. O sea que un parámetro no obligatorio. Si quiero le doy el nodo y si no, no le doy. Como el heavy re jodido. Si quiero le doy el nodo. ¿Sí? Entonces, si no está definido el nodo de referencia, arranca la raíz. Si no, arranca el nodo de referencia. Ese es una pavada. Pero bueno, nada. Interesante. Listas ordenadas. ¿Cómo es una lista ordenada? Lo mismo, lo único que la inserción se hace en orden. O sea, se recorre toda la lista hasta encontrar el valor que es superior al que tengo que insertar. Se memoriza el anterior siempre. Siempre se tiene referencia al anterior. Porque entre el anterior y ese que acabo de encontrar se inserta el valor que quiero agregar. Entonces, de por sí, este código me crea un agregar donde cada vez que se agregan quedan en secuencia los datos. O sea, no tengo que andar ordenando. Simplemente cuando voy insertando, los voy insertando en orden. Así como tengo que buscar llegar al final para insertarlo al final, en vez de llegar hasta el final, llego hasta el primer dato que sea superior al que quiero insertar. O que llegue al final. Si llegué al final, lo agrego al final. Pero si no, si encontré un nodo que tiene un valor superior, lo inserto en ese lugar. Lo inserto en ese lugar. Entonces no hay método de insertar. El método de agregar se comporta como un método de insertar. ¿Mm? Y con un determinado criterio. No le tengo que pasar un nodo de referencia. Le tengo que decir qué valor quiero insertar. Pero cuando agrego, le paso el valor y solo se ubica. Entonces lo que obtengo es un nodo, una lista ordenada. ¿Mm? Entonces, a ver si... Control C, si puedo reemplazar en el código ¿cómo es? El insert, el agregar. Buscar, el agregar. Entonces, espérenme que comparto de vuelta. A ver si sale. Estoy haciendo un salto sin red. O me estrello o anda. Online Python.
vuelta al compilador. Entonces, ahora el agregar no va a ser más este, sino que va a ser... ¡Epa! ¡Qué feo que quedó! A ver si... Bien, buenísimo. El while... y me falta agregar el nodo. Una vez que ubique una vez que salí de acá, lo agrego. Ok, en teoría si está todo bien. Estoy viendo que la estructura que esté bien ordenada. Sí. Entonces si yo le doy run, ¿por qué? Ah, espere. En vez de hacerlo hasta 10, vamos a hacerlo más grande porque encuentra que están duplicados y lo pisa. Vamos a poner de 1 hasta 100. Entonces va a ser 20 valores en teoría entre 1 y 100. Listo. Fíjese cómo lo creó ordenado. El 14, 19, el 30, el 34, el 34, el 39, el 41, 41, el 55, 59, el 61, 72, 73. No sé por qué había hecho 10 nada más. ¿Sí? Son 20 valores, pero los 20 valores están ordenados perfectamente. ¿Lo llegan a ver? Ya quedaron ordenados. Ok, sí, lo estamos viendo. Es eso nada. Entonces es reemplazar un agregar por otro agregar en la implementación y ya está, ya crean una estructura que ya está ordenada. Imagínense que el dato sea, en vez de ser un dato, es una lista de alumnos. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Lo que vieron con el otro profesor ayer de la lista de la clase curso, donde curso tiene alumnos. Bueno, vamos a suponer que ustedes tienen la comparación cuando agregan un alumno, recorren todos los alumnos y van verificando el DNI. No, el DNI no, el apellido, póngale. El apellido, y si el apellido coincide, el nombre. Y nada, cuando encuentran uno que es superior, lo insertan en ese lugar y corren el otro. O sea, llaman al insert de listas, que ya existe dentro de Python, lo tienen que buscar. Es lista.insert. Sí. Le tienen que decir la posición numérica. O sea, le tienen que ir viendo por dónde van pasando, porque el insert de la lista trabaja con números, no con nodos, como en el caso de acá, no con referencia. Como toma la lista como numerado. Entonces lo ubica en esa posición. Entonces es una alternativa a esto. Entonces ya cuando crean el curso, los alumnos ya están ordenados. Entonces cuando displayan los alumnos, en vez de salir desordenados, ordenados como fueron cargándose, no, ya están directamente implementados en la clase como una secuencia ordenada. ¿Todo por qué? Porque el código ya se va encargando de que cada vez que agregan uno, eso ya quede ordenado. Listo, ganan tiempo. Y después no tienen que andar haciendo proceso de ordenamiento, y eso que es un proceso. O sea, cargarlos todos y después ordenarlo cuando hay un proceso que no es automatizado, por ahí vuelve más lento. ¿Ok? Y el apunte termina ahí. Así que no hay más apunte. Se acabó la clase. ¿Alguna duda con esto? Diría que no, que como todo hay que practicarlo. Sí, exacto. Ese significa que sí, que tienen duda, pero no saben cuál. Con lo cual. Y lo que pasa es que a veces, en mi caso en particular, escucho y creo que lo entendí todo bárbaro. ¿Sí? Porque. Sí. Y cuando lo voy a implementar, a hacer, a pensarlo yo de cero, de nada,
es la nada misma, se fugó de mi cerebro. Ok. Bueno, habíamos quedado en el 8, en este. Construye la función binaria de la tabla de verdad. ¿Este era el último que vimos? Sí, a partir de ahí había que seguir. Ok. La función binaria es esta. ¿Mm? Es, a ver, esperen que agrande un poquito para que se vea mejor. Ahí está el código. Entonces, fíjense, esto se resuelve con prioridad a esto. O sea que esto forma parte de la parte interna de los paréntesis. ¿Sí? Eso está más adentro. Si ustedes quieren anotarlo como si fuera una expresión normal, lo que harían es desarmarlo al revés y ir agregando paréntesis. Después ven cómo les queda y cómo ajustarlo. ¿Sí? Pero en este caso sería A X NOR, ¿sí? Perdón, A NOR B. ¿Por qué NOR? Es un NOT, es un OR con un NOT a la salida. Es un O negado, ¿sí? Entonces es un más con el guión arriba. El más es el OR con el complemento. El complemento engloba toda la expresión, porque el resultado está negado. El resultado de A o B, ¿sí? A o B está negado. Ok. Eh, eso, eso se combina mediante un OR con A. ¿Eh? Entonces, OR A. Entonces le ponen más A. Lo ponen al revés. Si lo tienen que escribir bien, dirían así. Complemento. ¿Dónde está? Esperen que estoy buscando el complemento. ¿Dónde está? Acá. Complemento no. El core no estará. Bueno, vamos a suponer que sea ese. El tilde. ¿Sí? En realidad es un acento raro. Ahí está, ese. Es ese. Esa es la negación. ¿Sí? Sería la primera expresión, que es esta que está acá, sería la negación de A más B. ¿Lo ven? Es A más B, todo negado, porque la negación está a la salida. Entonces, ahí está la negación. Eso se suma a la entrada A, más A. Y todo esto, eso significa que como es un y esto se resuelve antes, tiene que ir entre paréntesis. ¿Y qué? ¿Sí? Esto sería y C. O sea, el resultado de toda esta subexpresión y la entrada C. Entonces, ahí está la función binaria. Y la tabla de verdad no la tengo hecha. ¿Está hecha la tabla de verdad? Qué raro. A ver si es esta. No, esta es otra. Ok. Entonces, la tabla de verdad del siguiente diagrama sería, vamos a hacer insertar. Insertar tabla. ¿De cuánto sería? 8. Sería 9 filas. ¿Y cuántas columnas? Tengo 3 para las variables, una expresión, otra y otra. Vamos a hacer 6 columnas. ¿Sí? Entonces, tendría A, B, C. El complemento. No, este no era el 6. El complemento de A más B
el complemento, me fui el diablo. El complemento de AB más A y A más C, E y C. Acá hay que ponerlo entre paréntesis porque la multiplicación, el producto tiene mayor precedencia que la suma. Entonces, lo normal es que si lo escribo sin los paréntesis, se resuelva esto primero. Ahí sí. Hay que ponerlo entre paréntesis. Entonces, vamos con los valores. Esperen que lo centro, porque si no, queda culero. Hasta el central. Acá. Ok. Es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Este es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y este es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y el siguiente grupo, si hubiera otra variable, sería grupo de 8, pero es muy raro que haya un coso de 8. Bien. A o B. A o B es falso. En este caso, A o B sería falso, con lo cual al negarlo se transformaría en verdadero. Verdadero o verdadero. ¿Sí? En estos dos. ¿Por qué? 0 o 0 es 0. 0 o 0 es 0. Al negarlo se transforma en 1. Y acá 0 o 1, 1 o 0 o 1 o 1 serían todos 1. Al negarlo se transformaría todo en 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien, Sí. vamos con este. Esto es este cálculo anterior, esto es el cálculo más OR A. Yo tengo que ver qué valor tiene A. 1 o 0, el resultado es 1 o 0. No se escucha. Sí, tienes razón. Porque para que nos agarre el proceso ¿Qué pasó, Vianney? No, igual normal, no te cagas, o sea, eso no va a ser así, bueno, no creo que serán así tan gordos, pero que no aumenta tanto así un día para otro, así no aumenta tanto. Y eso aumenta político, ¡Vianney! algo así, o sea, aumenta muy poco y la división no es mucha diferencia, es una división que hay que hacer y ya. No está. ¡Vianney! Esperen. Muteala, profe. Sí. Ay. Ahí está, ahí se muteó sola que no sabía cómo mutearla yo. Nunca jugué con eso. Bueno, ¿Dónde estaba? ¿En un estadio de fútbol? sí, se ve que sí, estaba en el laburo. No sé. Bueno, 1 o 0, ¿qué resultado tiene? Nadie me lo dijo. Pensé que Vianney lo iba a decir. Bueno. No, bien, Rodrigo. 1, 1. Acá es 0 o 0. Con lo cual, 0, 0. Acá es 1. No, perdón. Es 0 y 1. A es 1 en todos los casos, entonces listo, ya es 1. Con cualquier valor que sea 1, el resultado ya es 1. Ok. Y acá tengo que hacer de esto y C. ¿Sí? Esto que está acá y C. C en este caso es 0. Cuando C es 0, ya el resultado es 0. Si no, depende del valor de toda la expresión. Entonces, con uno de los dos que sea 0, el resultado es 0. En este caso son los dos 1. 1 o 1. Y 1, digo. Entonces 1. 0, no me importa lo que sea el otro, es 0. 0, no me importa lo que sea el otro, es 0. 1 y 0, es 0. 1 y 1. Acá hay un 1. Y acá, ¿qué tenemos? 1 y 0 es 0.
y uno Y de vuelta. abajo 1. Muy bien, exacto. Entonces quedaría ahí. Ese sería el resultado. Sé que Elegir yo llegué al mismo resultado, pero no hice el cuadro, esos dos cuadritos. estos dos no lo hiciste. No. No importa. Si llegaste al mismo resultado, está bien. No está mal. El tema es que. El único tema es que, bueno, yo era para mostrar los cálculos intermedios. Si no, los tenés que hacer todo en el aire. No está ni mal ni bien que lo hagas en el aire. Con la práctica sale. Se trabaja así directamente. Ok. Ok. Simplifique mediante mapa de Carnot la siguiente tabla de verdad. Está 0, 1, 1, 1, 0, 0. Entonces, cuando cargan, les queda esto. ¿Sí? ¿Esto lo pudieron hacer? ¿Lo hicieron con la aplicación? ¿Lo hicieron a mano? No, yo no pude, yo creo. Bueno, ok. Entonces, fíjense que son tres variables, A, B y C. Acá es A por un lado, B y C por el otro. Entonces, donde A es 0, ¿sí? Que son estos casos, me tengo que fijar los valores de B y C. Entonces, 0, esto son estas cuatro. O sea, esta línea es para A valiendo 0. ¿Sí? Entonces son, donde A vale 0 son estos cuatro. ¿Ok? Listo. Entonces me da 0, 0, 1, 1. ¿En qué lugar me da 0? ¿En qué lugar me da 1? Bueno, vamos. 0 y 0. 0, 0 es A, ya dijimos que son estos cuatro primeros. 0 y 0. El resultado es 0. Ok. El siguiente. B y C es 0, 1. 0, 1. El resultado es 0. 1, 1. Es este. 1, 1. El resultado es 1. Y 1, 0. El resultado es 1. Entonces va un 1 ahí. ¿Ok? En el caso, acá, no se ve bien. A ver. Espérenme un cachito. Ahí está. Porque no se ve los complementos, no se veían los complementos de los valores estos. Esperen que lo agrando un poco. Vamos a ponerlo. Sobre todo este me interesa grande. Bueno, más grande. Ahí está. Ahí se lee mejor, ¿no? ¿Se ve mejor ahí? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Bien. Se me corrió esto. Esperen. Ahí está. Ahí se dejó de correr. Maldito Excel. Maldito LibreOffice. Bueno, entonces esta es la primera línea, la de A valiendo 0. Después agarro estos cuatro valores, ¿sí? Donde A vale 1. A vale 1. Entonces, ¿cómo son B y C? 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Entonces, 0, 0 vale 1, 0, 1 vale 1. 0, 0 vale 1, 0, 1 vale 1. ¿Sí? Después viene el 1, 1, que es este último, vale 0, y el 1, 0, que es este, que vale 0. No importa porque acá en este lugar valen el mismo valor. Pero acuérdense que está el 1, 1 antes que el 1, 0. Está. Eso es lo único que tiene que tener en particular. Que siempre varía un único bit entre cada posición consecutiva. ¿Sí? Listo. ¿Qué me da eso? Acá simplifico una variable de acá. ¿Cuál es? La que está en 0. La que está en 0. ¿Cuál es la que está en 0? La C. Entonces me queda A y no B. ¿Por qué no B? Porque B está en 0. Entonces B negado. Al ser negado B se transformaría en 1 y me daría un 1. 1 y 1 sería 1. Entonces, listo. El complemento de B. Entonces sería A y el complemento de B. Para este, A y el complemento de B. Y para este que está acá, sería el complemento de A y B está en 1. C está en 1 y 0, así que C se simplifica. Pero B está en 1. Entonces sería complemento de A y B, que es esto que está acá. Complemento de A y B. Esto. Pero esto es un XOR. Porque es 0, 1 o 1, 0. 0, 1 o 1, 0, cuando es verdad, es el XOR. El XOR vale 1 cuando los dos valores son distintos, cuando las dos variables son distintas. Cuando es 1, 0 o 0, 1. En el caso que sea 0, 0 o 1, 1, el resultado es falso. El resultado es 0. Entonces yo, como estoy evaluando acá en qué resultado es 1, es A XOR B. Es eso. Se simplifica o se simplifica así, no está mal, o lo relacionan y llegan a este.
o una compuerta XOR. O sea que todo esto, en realidad equivale a una compuerta XOR entre A y B. Directamente C se ignora. Se toma el valor de A y B y se hace un XOR. O sea, un simbolito de esto con la doble línea acá. Y listo, ya está. Este mismo resultado, si fuera un XOR, sería el mismo de la función. Esto se comporta como un XOR de A y B. Nada más. Tan simple como eso. C es simplemente descartable. ¿Está bien ahí? Ok. Sí, sigamos. Ok, acá, indica la función binaria que se podría diseñar para que un LED se encienda cuando el valor decimal de ABCD sea primo. ABCD se supone que es un valor binario. Con el valor decimal de ABCD hay que transformar un nibble, son 4 entradas. Va entre 0 y 15. Entre 0 y 15. Entre 0 y 15, ¿cuáles son primos? Según la Wikipedia, primo arranca desde el número 2. El 0 y 1 no se consideran primos. Bueno, el 0, este sería A, B, C, D, es el valor 0. El 0 no es primo. El 1 no es primo. El 2 es primo. El 3 es primo. El 4 no es primo. El 5 es primo. El 6... Sí, no hay problema, bien. El 6 no es primo, pues es par. Es divisible por 2. El 7 es primo. No es divisible por ningún número excepto el 1 y el 5. El 8 no es par, no es primo. El 9 no es primo porque es divisible por 3. El 10 no es primo. El 11 sí es primo, no es divisible por ninguno. El 12 es primo, divisible por 4, por 3, por 6, por 2. El 13 es primo. El 14 no es primo, divisible por 7. Y el 15, divisible por 5, no es primo. ¿Ok? Entonces los primos son este. Tengo que encontrar una función equivalente a esta. ¿Cómo hago? Y lo lógico sería hacer la cantidad de 1 es menor que la cantidad de 0. Entonces lo lógico sería, si lo voy a hacer algebraicamente, es hacer las canónicas. No A, no B, C y no D. No A, no B, C y D. No A, B, no C y D. No A, B, C, D. Y así sucesivamente. En lugar de eso, acá opté por hacer el mapa de Carnot. ¿Sí? Simplemente traduje esto al mapa de Carnot haciendo uno de 4x4, donde A y B se agrupan y C y D se agrupan en columnas. ¿Sí? Entonces, estos son los valores de A y B, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y esto es lo de C y D. Entonces, hay que agarrar el primer 1 y ver dónde está. Está en 0, 0, 1, 0. Entonces, 0, 0, 1, 0. Acá, este es el primer 1. El siguiente está en 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Sí. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, son estos valores. ¿Cómo se agrupan? Este que está acá se puede agrupar con este que está acá abajo. Es como si fuera circular. Este se agrupa con este. Este de acá, este con este y este con este. No hay forma de agrupar de a 4, son todos grupos de 2. Entonces se simplifica una sola variable por cada subexpresión. Entonces tenemos una subexpresión acá, 2 subexpresiones, 3 subexpresiones, 4 subexpresiones. Son estas 4 que están acá. Entonces queda complemento de A. Esperen que esto lo agrande un poquito. Así se ve un poco mejor. Entonces me queda complemento de A, complemento de B y C. ¿Sí? Es complemento de A, complemento de B, y el único que está en 1 es el C, porque el D está en 1 y 0, es este. Complemento de A, B y D. Es complemento de A, B y D. D está en 1 acá, en este caso. Esto es este. Este
cuadradito que está acá. Después, B complementado, C y D. B complementado, C y D. ¿Dónde está C y D? B complementado, eso significa que A se simplifica, es en este caso, este y este. B complementado es 0 y 0. A se simplifica, significa que es este cuadradito que está acá. B complementado. Y después C y D están en 1 los dos. B complementado, C y D. Es este que está acá. No, perdón. Ahí está. Este. No, estoy diciendo pavada. B complementado, C y D es este. Pero este es B complemento de C y D. Debe ser este. Es B, ahí está simplificado. B complemento de C y D. 0 y 1. Pues este. Y trabajando algebraicamente, factor común, complemento de B y C, para poder juntar con A más D, sería complemento de B y C y complemento de B y C. O sea, se juntarían este con este. Y me queda complemento de A y D. Esto sería una simplificación. O saco factor común B y D, que es para estos dos casos, B y D, y queda complemento de A y complemento de C. Los dos unidos con el O. Dos factores comunes. Bueno. ¿Se puede simplificar más? ¿Qué sé yo? A lo mejor sí se puede simplificar más. Pero esta sería la canónica, y esto sería simplificando algebraicamente. Queda un resultado así. ¿Puede dar otra cosa? Puede dar otra cosa. Puede haber otra función equivalente. Entonces, yo lo que hice fue representar en forma de circuito digital esta expresión. Esta que está acá. Es complemento de B y C. Perdón. Lo primero que hay que hacer es el OR de complemento de A y D. A complementada, ahí está el circulito, y D. Es este es el complemento. Y esto se junta, se hace un I con complemento de B y C. Esto es un I con complemento de B, acá está complementado, y C. Entonces el resultado de este se hace con este. Y se hace un OR con esta expresión, complemento de A y complemento de C, que es esta que está acá. Complemento de A, complemento de C, fíjense que está complementado acá. Y esto con B y D. B y D. Entonces, esto y esto y esto. En la otra. Nada, eso. Grafo no lo vimos, así que eso lo salteamos. Igual acá están los ¿cómo se llama? Los resultados, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Hágame acordar que lo veamos, porque igual si aprueban el parcial, no lo ven nunca más ahí. Profe, bueno. ¿El parcial es múltiple choice? Sí. Perfecto. ¿Cómo se implementa, cómo se representan estos grafos? ¿Cómo se representan en una estructura, en algún tipo de estructura, ya sea matricial o estructura de lista? Y acá tienen una estructura de lista, una estructura matricial, otra estructura de lista y una estructura matricial. Estas son formas de representar estos grafos. 4 formas distintas, cada uno de estos se puede representar en estas 4 formas. Pero nada más, como era para practicar, este en una forma, este en otra forma, este en otra forma, este en otra forma. Son 4 formas de representar un mismo grafo como para procesarlo. Esto es como transcribirlo dentro de una serie de valores como para poder hacer un procesamiento de ese grafo, si representa algo. Esto ya es estructura de datos, pero es bastante volado. Si lista le pareció medio volado, esto es elévenlo a la 9ª potencia. El procesamiento de grafo es bastante complejo. Nosotros llegamos solo a la representación de grafo. Después, para el procesamiento, no nos metemos. No da. El tiempo no da. Es muy complejo. Vamos con estructura de datos.
indique con sí o no si puede ser considerado como un tipo primitivo. Money es un tipo primitivo. Se puede considerar como un tipo primitivo el tipo money, el tipo de dato money. ¿Qué es el tipo de dato money? Money. ¿Te suena? Hola. ¿Le suena o no le suena? Me suena de moneda. ¿De qué? Money de plata. Claro, pero ¿de dónde sale? ¿De dónde se usa ese tipo de datos? Para Me precios. suena de SQL. Claro, eso efectivamente, en SQL, en base de datos. Es un tipo de dato primitivo para la base de datos. Ahora, en realidad es un tipo de derivado, es de muy alto nivel, con lo cual en estructura de datos no se puede considerar como un tipo primitivo, porque no es un dato, claro, exactamente. Es un dato, el money almacena números, pero con una determinada particularidad, que tiene un tamaño fijo de decimales, o sea, no es un float. Un float tiene un tamaño variable. En este caso no, tiene un tamaño fijo. O sea, tiene una capacidad fija donde vamos a suponer el dato representado en un número entero, pero se multiplica, por decir algo, por 100. ¿Para qué? Para que los últimos dos dígitos queden solo los últimos dos. Entonces, no hay pérdida por redondeo. Ese es el tema. Pues no se puede utilizar el valor float. No se puede utilizar el valor float. Hay que usar un valor decimal. Hay bases de datos que no lo tienen el valor money y lo representan con valores decimales que son secuencia de dígitos, como si fuera una codificación BCD. En el caso de que existiera ese específico de SQL, pero no se puede considerar que el microprocesador esté preparado para procesar el tipo money. Es un tipo de dato medio como muy especial. Entonces, no es un tipo primitivo. El tipo entero sí. Hay distintos tipos enteros. Pero esencialmente el tipo de dato entero, lo vieron en la arquitectura del computador, es un tipo binario, simple, que forma parte del procesamiento elemental de la unidad aritmética lógica. Entonces es un tipo primitivo. El puntero sí, obviamente. Lo que no puede ser el puntero es un tipo abstracto. El puntero no puede ser considerado abstracto. Un tipo abstracto de datos. Un entero puede ser un tipo abstracto de datos. De hecho, en Python, un entero es un valor que está almacenado entre una clase, que es la clase entero. Por lo tanto, es un tipo abstracto el valor entero. O sea, Python maneja los números, si bien como un valor primitivo, está dentro de un objeto que es el objeto entero. Dentro de una clase. Hay una clase de números enteros. Ahora, eso es Python, pero en realidad el entero sí es un tipo primitivo. El puntero sí, sin ninguna duda, es solo un tipo primitivo porque es una dirección de memoria. El tipo byte, evidentemente, es un tipo primitivo. ¿Por qué? Porque el microprocesador opera con bytes, independientemente de lo que signifique ese byte. Es una estructura de 8 bits. ¿Qué puede ser? Un código ASCII o puede ser un número. ¿Sí? Independientemente de cómo ustedes vayan a manipular el byte, si como un dato numérico o como un dato de tipo carácter, o de ambos al mismo tiempo, porque en C se manipula un dato tipo byte, que es un short int, se manipula como una secuencia de bits con sentido numérico, pero cuando se representa en pantalla a lo mejor aparece un carácter. Entonces es un tipo muy flexible, pero es un tipo primitivo. El tipo fecha no. Y es lógico que el tipo fecha no sea un tipo primitivo porque ningún microprocesador está preparado de por sí para administrar fechas. O sea, el assembler no maneja fechas. El C no maneja fechas. Fechas es un objeto creado en los programas que manejan orientación a objetos. Es como una clase. Una clase que almacena ciertos datos. En realidad almacena un valor numérico que es correspondiente a un secuenciador de días, es un valor numérico. Entonces, seguramente si ustedes ven el valor, le va a dar un valor numérico. Si imprimen la fecha sin formato, le va a imprimir un número. Y usted dice, ¿qué número es este? Bueno, es el número de día que transcurrió desde 1970, creo. En Unix creo que se toma como referencia a 1970.
Pero como usted puede representar valores anteriores, hay que ver en realidad cómo cada lenguaje implementa el tipo fecha. Ahora, no es un tipo primitivo, es un tipo abstracto. ¿Ok? Bien, vamos acá. Ustedes no saben lo que es un árbol. No saben lo que es un árbol. Entonces hay que descartar esta opción. ¿Qué solo se impacta en este caso? ¿Sí? Ahora vamos al... En teoría, por eso, como adelantaron los exámenes, yo no llegué a dar árboles, que es la siguiente clase. No la llegué a dar. En lugar de árbol tenemos examen. Entonces no les puedo tomar árbol. Bueno, característica de los estructuras de datos. Siempre los datos están organizados en forma secuencial de memoria, lo dije hoy en la clase, son solo en los arreglos. Ni en la lista ni en los árboles. ¿Qué son los árboles? Un árbol es una estructura, esto se lo digo ahora para que sepan cuál es, pero no va a estar incluido en el parcial. Es una estructura de datos similar a la lista. Ustedes vieron que la lista doblemente enlazada, ¿se ubican? Que es una lista que tiene un nodo y ese nodo tiene un valor anterior y un valor posterior. Bueno, se utiliza ese mismo nodo, esa misma estructura, pero el valor anterior a un elemento, ¿sí? El nodo anterior a un elemento, como nodo posterior, no tiene a ese elemento, sino que tiene un elemento de rango inferior. Es una estructura jerárquica. Entonces, ustedes tienen un valor, a ver si puedo escribir acá. Tienen un gráfico, acá está. Es esto. Este es un árbol. Tienen un nodo y ese nodo tiene un valor a izquierda y un valor a izquierda y un valor a derecha. No se dice anterior y posterior, pero en realidad son anterior y posterior. Fíjense, este nodo tiene como valor anterior un valor menor. Y este nodo tiene como valor posterior un valor mayor. Siempre es una característica del árbol. El árbol es una estructura que se ingresa por la raíz, que es esta. La raíz es el centro del árbol si el árbol está balanceado. Puedo tener un árbol que no esté balanceado. ¿Sí? Entonces no tiene esta forma. Pero en este caso, que es un árbol balanceado, se ingresa a través de este nodo. Este es el nodo de raíz. Este nodo de raíz tiene una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda es siempre menor, la rama derecha es siempre mayor. ¿Ok? Entonces, este árbol está organizado y ordenado dicotómicamente. Si yo sigo la secuencia, voy saltando de centro en centro. Es como una búsqueda dicotómica dentro de un arreglo. ¿Se acuerdan que saltaban al medio y se fijaban si estaba antes o después? Saltaban al medio, se fijaban si estaba antes o después, y etcétera, etcétera. Es lo mismo. Lo único que es estructurado en forma de estructura. Yo entro por acá y me fijo si el dato que estoy buscando está a derecha o izquierda, o sea que es antes o después de esto. Si es antes, es porque es menor, voy para este lado. Este también tiene a derecha uno menor, a izquierda uno menor y a derecha uno mayor. Siempre. Es así. Esa es la forma de organizar el árbol. Cada dato que se vaya a insertar se compara con la raíz. Si es mayor, se mueve a la derecha. Se compara con este elemento. Si es menor a este elemento, se mueve a izquierda. Se compara con el siguiente nodo. Si es mayor, se ubicará a derecha. Y si es menor, se ubicará a izquierda. Es así nomás. Entonces, los punteros, este es puntero al que sigue, este es el puntero al que sigue. El que sigue a izquierda, el que sigue a derecha. Este es el que sigue a izquierda, el que sigue a derecha. No hay referencia al nodo padre. Siempre se lee en forma jerárquica, empezando de la raíz. No hay forma de retroceder. Y hay dos posibles caminos, uno a derecha y izquierda. Esa es la estructura de árbol. Ok. Una estructura que puede almacenar datos de distintos tipos. Bueno, el arreglo no. La lista sí. La lista puede almacenar datos de distintos tipos, no importa, porque no tiene un orden establecido. Excepto que quien hace una lista ordenada, entonces tiene que definir para cualquier tipo de dato que vaya a almacenar en esa lista cuál es el criterio de orden. Pero si no, se almacena nada más, al diablo. Si es un número, si es un carácter, si es un string, si es una otra lista, una lista que contiene listas. Pueden almacenar cualquier cosa dentro de una lista. Cualquier cosa dentro de una lista.
Lo que sí tienen una secuencia de nodos. Ok, en un árbol no necesariamente. Pero ustedes pueden argumentar, y bueno, yo puedo ordenarlo, puedo meter distintos valores y crear una función que me diga qué valor es anterior o posterior, aunque sean de tipo distinto. Bueno, entonces sí pueden crear un árbol. Pero esencialmente los árboles necesitan la comparación de qué valor está de derecha y qué valor está de izquierda, con lo cual necesitaría que los datos se puedan comparar. ¿Eso implica que sean de distinto tipo? En general se desaconseja los árboles que sean de distinto tipo, pero puede existir un árbol que almacene datos de distinto tipo, porque al fin y al cabo los datos están formados por nodos, con un puntero derecho y un puntero izquierdo. O sea, siguen siendo los mismos nodos que la lista, pero con otra lógica. Bien, entonces ahí por eso si me pregunta, si ponían sí o ponían no, es válido igual. Como que se considera válido siempre. En este caso la lista sí puede almacenar datos de distinto tipo y los arreglos no, nunca. Ultra característica, una estructura de datos que contiene datos basura hasta que se carga completamente. Solo el arreglo tiene esa característica. ¿Por qué? Porque el arreglo tiene tamaño fijo. Una vez que se declara un arreglo, ya se le asigna el tamaño. Se reserva una memoria para almacenar valor. Como no hay ningún valor cargado, que tiene basura. Entonces, los arreglos tienen basura. Excepto que el lenguaje implemente una metodología para que cuando se declara un arreglo, pisarlo todo con valores cero. Bueno, está bien, puede ser que tenga. Entonces, si no está definido, tiene un valor cero. Tiene una inicialización, pero si no ocurre eso en el lenguaje, de por sí no se asegura que el arreglo, cuando se defina, tenga valores válidos. Sí, tiene valores inválidos. Hasta que no se lo define, tiene valores inválidos. ¿Sí? Es el único que tiene datos basura. La lista no puede tener datos basura, porque la lista de por sí no tiene ningún dato, excepto que se vayan agregando. Y si se van agregando es porque no tiene datos basura. Los datos que se están agregando no son basura, son datos almacenados. ¿Sí? Entonces, no contiene datos basura. Los árboles menos. A medida que se añaden datos, estos quedan ordenados. Solo en el árbol pasa eso. En la lista, excepto que sea una lista ordenada. Pero si no, de por sí una lista común no está ordenada, y un arreglo menos que ver. Un arreglo, el orden que tiene, el orden en que fueron cayendo dentro del arreglo. ¿Sí? En la lista lo mismo. Es el orden en que se fueron cargando. Puede tener más de una dimensión. Solo el arreglo puede tener más de una dimensión. La lista no puede tener más de una dimensión. Sí pueden simular creando una lista con valores homogéneos que sean listas del mismo tamaño. Entonces sí tiene más de una dimensión. ¿Sí? Esas dimensiones son medias locas porque ustedes pueden ser, qué sé yo, por un camino tener 2, 4, 5, 6 dimensiones, por otro camino tener una sola dimensión, o no tener dimensión directamente, es un valor y el diablo. ¿Sí? Entonces la lista es como que no se considera que puede tener más de una dimensión. Ok, estos son algoritmos. Ojo con las capciosidades, ¿sí? Porque acá entre los algoritmos se incluyó pivote. Pivote no es un algoritmo, es un valor de referencia. ¿Sí? Bien, el método de búsqueda por punto medio, es el que van al medio y buscan. Si no está ahí, van al medio anterior o al medio posterior, y así sucesivamente. Es dicotómico, ¿sí? O búsqueda binaria. Como acá dice dicotómico, obviamente es el algoritmo dicotómico. Método de búsqueda que recorre el 50% de la estructura promedio, la búsqueda secuencial. ¿Sí? Método de búsqueda denominado búsqueda secuencial. Okay. Este es el algoritmo. Ordenamiento basado en segmentar recursivamente. ¿Sí? Método de ordenamiento. ¿Cuál segmenta recursivamente? Es recursiva. La selección y el burbujeo, creo que no se pueden hacer recursivos. Sí, se pueden hacer recursivos. La selección no sí, se puede hacer recursivo. Es medio al cohete hacerlo. Burbujeo sí se puede hacer recursivo, tranquilamente. Pero de por sí, el que está planteado como un algoritmo recursivo es el Quicksort. Entonces, cuando se dice segmentar recursivamente, es transformar un ordenamiento en ordenamiento de pequeños segmentos, y esos segmentos se hacen recursivamente. Es lo que describe el método del algoritmo Quicksort. Que hace es, agarra un segmento
y mueve con respecto al pivote todos los menores para un lado, todos los mayores para el otro. Entonces ya queda semi-ordenado y dividido en dos segmentos. Y esos dos segmentos vuelve a hacer el mismo procedimiento. Vuelve a ordenarlo con otros dos pivotes, que cada uno con su pivote. Y así sucesivamente. Y es un algoritmo que se hace recursivo hasta que quedan dos elementos que están ordenados. Entonces vuelve. Estadísticamente la cantidad de comparaciones es menor que en estos dos casos. Ordenamiento basado en encontrar el menor valor para cada posición. Hay que revisar para encontrar el menor valor. Método de selección. El de burbujeo compara valores sucesivos. No busca el menor valor. Compara dos valores sucesivos y los ordena. Ordena de a dos valores consecutivos. ¿Cuántas veces? Y hasta que quede ordenado. O sea, verifica si existe consecutividad entre dos elementos. Si no, los ordena. Y luego con el siguiente, sigue con el siguiente, si no los ordena. Y eso significa que al terminar el ciclo está ordenado. No está ordenado. Hay que volver a hacerlo. ¿Sí? Porque solo se ordenó una posición. En el peor de los casos. ¿Sí? Para atrás avanza una sola posición. Para adelante avanza hasta el final. El mayor valor llega hasta el final de forma directa. ¿Sí? Ok. Es el burbujeo. ¿Cómo se determina el valor del pivote? Hay un montón de opciones. La que vimos es agarrar dos valores y calcular el promedio. ¿Sí? Método más simple. ¿Cuáles son los dos valores? El primero y el último. Se agarra el primer valor, el último, se promedia y el valor del promedio se toma como pivote. ¿Sí? Es la mejor opción, estadísticamente la mejor opción. Lógicamente no es la opción perfecta. Acuérdense, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es una buena solución. La solución perfecta no existe porque es muy costosa. Entonces deja de ser perfecta. No hay una solución perfecta. Porque el costo, en el caso del ordenamiento del Quicksort, implica la no perfección. Entonces no puede existir una forma perfecta. Sí, más o menos efectiva. Con lo cual puede ser mejor o peor. Puede ser una buena opción o una opción mejor. Pero no van a encontrar nunca una opción perfecta en el caso de eso. Bien. Entonces el pivote, el promedio entre los dos valores extremos, el primero y el último. Entre el primer elemento y el último del segmento, obviamente. El primero y el último del segmento se promedia y eso se toma como pivote. Bueno, representa el árbol balanceado, acá tiene la respuesta. ¿Cómo representa un árbol balanceado? Acá es simple porque los valores están ordenados. Entonces siempre el del medio va a ser la raíz. Que divide en dos bloques. Tienen que ser la misma cantidad de elementos de un lado a derecha o izquierda. Después puede ser que por ahí le erren por uno, entonces no elijan exactamente. Lo que no puede haber es más de un nivel, o sea, que haya dos debajo de esto, por ejemplo, y que quede el nivel anterior incompleto. O sea, todos los niveles tienen que estar completos, excepto el último. Eso significa que está balanceado. Entonces, se toma el valor del medio, y esto queda un subárbol y otro subárbol. Entonces, este subárbol, ¿cómo se hace? Y dicotómicamente se vuelve a tomar el valor del medio. El elemento que está a continuación de este es el medio de este segmento, o sea, el 10. Y a la derecha es el medio de este segmento. Entonces, el menos 3 se junta con el 6 y el menos 3 se junta con el 10. Y así, y el 10 con el 15 a izquierda, con el menos 15 a izquierda y con el menos 9 a derecha. Y el 6 con el 2 a izquierda y con el 18 a derecha, se le queda así. Es casi directa la forma de implementar. Es una pavada. Pero bueno, esto no lo vimos todavía. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, justo le iba a preguntar eso. O sea, sé que vengo atrasado, pero no me sonaba nada lo de Apple. No lo vimos. Olvídate. Queda como parte de la práctica por si quieren practicar más adelante, cosa que espero que ustedes se saquen de encima la materia en el parcial, porque alcanzar el 7 no va a ser difícil. Tienen un repaso de todo, no esto que es lo más complejo ni siquiera se tomaba solo para repasar. Esto sí se podía haber repasado, haber puesto un dibujo y preguntar
si el grafo es tal cosa. Por ejemplo, ¿este grafo es dirigido? No, no es dirigido. ¿Cuál es dirigido? Este es dirigido, que viene flechita. Este es ¿cómo es? Que tiene etiqueta, tiene no etiquetado. ¿Sí? Pero como las etiquetas son numéricas, es ponderado también. Este es ponderado. Después no hay ningún otro ponderado. Bueno, y así. Este no es conectado porque estos dos subgrafos están aislados uno del otro. Por ejemplo, del nodo 4 al nodo 3 no hay forma de llegar. Porque no hay ninguna conexión entre el 4 y el 3. Aunque lo hagan en reversa, no hay forma de conectar. Son un grafo inconexo. Pero bueno, nada. Ok. Esto lo vamos a ver más adelante si es que lo llegamos a ver. Ok, si estamos, si no tienen ninguna duda, si tienen alguna duda me avisan. Y profe, con la última parte del TP, ¿qué hacemos? Sí, lo que no vimos, lo dejamos. Sí, lo dejan en blanco. No, lo dejan en blanco. Vemos cómo llegamos hasta los últimos días de noviembre, para ver si llegamos a ver algo y lo completamos o lo vamos dejando hasta donde... No, terminalo y cuando se te ocurra subirlo. Lo que no sé si está habilitado para subirlo, me parece que no lo habilité. O sea que lo de árbol y grafo no hace falta que lo hagamos. No, porque no lo llegamos a ver. Bien. En caso que lo busque y lo complete y no esté bien, No, ¿pasa algo ahí? No, es más una cuestión formal de que presentaron los ejercicios, o sea, de que trabajaron, de que se tomaron el trabajo de haber repasado. ¿Eh? Claro, bueno, no, justo hablo mi hijo. Sí. Tareas. Agrego la tarea, creo una tarea. Esto es trabajo práctico. Ok. A ver si me deja crear contenido así. Listo, ahí está. Ahí agregué para que lo suban, cuando lo tengan terminado lo suben. ¿Sí? Es el requisito formal de que cursar. De parte de la cursada. O sea, aparte de aprobar el parcial, tienen la tarea hecha, como que han practicado. Sí, no tomo como PDF, Word es igual. Sí, no importa. Sí, PDF, Word, lo que venga. Ok. Gracias. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? Gracias, profe. ¿No? Bueno. De esta clase no, pero si quieres repasar Python, nada. No, olvídate. A ver si se me corta internet de vuelta hablando de Python. Ah, ¿se le cortó internet? Pensé que se había quedado sin luz. No, se me cortó internet. Me quedé hablando y hablaba y como no los veo yo a ustedes, yo seguía hablando. Qué sé yo, que esto, que el otro, y pregunté, digo, no fuimos por la rama. Bueno, ¿alguna otra duda? Porque yo me estaba yendo por la rama en algún momento. O sea, estaba hablando no sé de qué, no me acuerdo, de algo de la cursada, qué corno estábamos hablando y ya me fui al diablo. No sé ni hasta dónde me escucharon ustedes. Y digo, bueno, pero ya me fui, ya me salió el viejo cabrón. Entonces, ¿alguna duda queda? ¿Algo? Volviendo al tema, ¿les queda algo? Los escucho. Digo, ¿qué pasó? Y muevo el mouse y me sale, perdiste la conexión. Ah, bueno. Decime, Guillermo. Sí. Te escucho. Una consulta, ¿se escucha? Sí. Entonces, tengo problemas con la conexión. Ajá. No tiene que ver con estructura de datos específicamente, pero le quería hacer una consulta de como usted es amigo de base de datos, le quería consultar que si se puede utilizar PHP Admin, la interfaz gráfica, que es como seleccionar las cosas para crear la tabla. Eso se puede utilizar al momento de realizar la base de datos, o sea, para cuando la vayamos a diseñar para el parcial. ¿Para el parcial de base de datos? Sí. O sea, el PHP Admin tiene
Lo que quieras podés usar. Claro, puedes crear la tabla, puedes crear todas las tablas, pero las creas, por ejemplo, abres un desplegable y te aparece, no sé, el tipo de datos tal. En vez de codificarlo, en PHP Admin tiene como que unos select. Yo lo que a mí me interesa es, por un lado, la lógica, cómo crearon, cómo diseñaron la base de datos, y por el otro, que entiendan los comandos. Entonces lo que voy a pedir es que si ustedes lo hacen, después no copien y peguen los comandos, que hagan el SQL estándar, es lo único obligatorio. ¿Sí? Si no llegan, bueno, lo copian y lo pegan, pero eso sí no llegan. Yo me voy a fijar evidentemente en cómo resolvieron. Después cómo implementaron, puede ser que ustedes escriban mal los códigos, si es que no practicaron y no tienen algo que los ayude, ¿sí? Entonces en ese caso va, pero es lo de menos en general. En general los problemas son problemas de diseño. ¿Sí? Y esos problemas de diseño, por más que herramienta que se les ocurra utilizar, si no tienen cabeza, no lo van a sacar. Entonces sí pueden utilizar lo que se les ocurra, incluso el bloc de notas, y lo hacen todo en forma lógica, y no usan ni PHPMyAdmin, ni el manager, no usan nada. Usan solo código, codifican, y listo, y se acabó. Ahí está. Porque lo que yo necesito es eso, la implementación. ¿Ok? Pero eso después le preguntan al profe, porque capaz que el profe de programación lógica no, el profe de base de datos le dice otra cosa. Lo medio guachito. Yo por ahí le digo eso, yo no, y capaz que el jueves el profe le dice otra cosa. Le dice, no, tiene que usar esto. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos entonces. Si no queda ninguna consulta, a dormir. Bueno, profe. Dale. Nos vemos, chicos. Bendiciones, chao. Chao. Hasta el jueves. Acuérdense, ¿dieron todo el presente? Ok, Gabriel, buenísimo.